La llegada al poder del presidente Rodrigo Chávez en verdad que ha sido un socollón inesperado para la vieja oligarquía. Recuerdo que inicialmente las críticas iban mucho en términos de lo que planteaban la Unidad Social Cristiana y sobre todo Liberación Nacional, que no tenía equipo para gobernar. Y 3 años después, menos de 3 años después, es notable que no solo ha logrado mantener, digamos, una vida política activa en el país, ha logrado la construcción de obras importantes, de proyectos, y se acumula la lista de hechos ejecutados. Pero lo que más llama la atención sobre eso que decía al principio, que no tenía gente para gobernar, entonces resulta que ahora, por un lado, desde meses atrás se hablaba de el exministro de Transportes como un futuro candidato para integrar la papeleta de la Unidad Social Cristiana. Sí, entonces no era que no había experiencia. Peor aún, Liberación Nacional ya aprobó como uno de sus precandidatos presidenciales al que cayó primero en el gobierno de Rodrigo. Sí, al señor Ramos, al joven Ramos. Ya es ex candidato, bendecido por Oscar Arias, y muy posiblemente podría convertirse en una figura importante en esa contienda interna. Y bueno, si hablamos de a quién sucederá, digamos que cuál será el candidato que sucederá a Rodrigo Chávez, los nombres son múltiples. Hombres, mujeres, se habla de Laura Fernández, se habla de Marta Esquivel, se habla de Novia Costa, por citar, digamos, los que son nombres públicos, y algunos otros que han hecho una gran tarea importantísima para Costa Rica, menos visibles para el público. Pero bueno, ahí está, digamos, Manuel Tovar, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha realizado una excelente labor. En fin, hoy día estamos claros que el gabinete ha cumplido a cabalidad. Y de nada, absolutamente de nada sirvieron una tras otra de las comparecencias en la Asamblea Legislativa. Porque si algo perdió poder en Costa Rica fue la Asamblea Legislativa. Y no la Asamblea Legislativa como institución, no, esos diputados que mayoritariamente son de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y de Nueva República. Porque no solo no presentaron proyectos, obstaculizaron, digamos, la gestión de los proyectos oficiales y del presidente de la República. Pero además no solo cayeron en esa negativa, sino que entraron en negociaciones oscuras con empresas internacionales, en la corrupción más clara y llana que puede cometer un diputado, que es ir a sentarse o con gente con antecedentes legales dudosos
o con empresarios que tienen interés en apropiarse de instituciones estatales, como el caso de Huawei con el ICE. Y entonces ahí la prensa y eso es importante, esta administración ha permitido el surgimiento de una crítica de otra prensa, que tal vez no era la prensa protagonista en años pasados y que sí lo es hoy día, notablemente, digamos, los canales Trivisión y por ejemplo, OPA, pero hay otros también y otros, digamos, que lo hacen, digamos, independientemente, Richard Molina, y muchos de los que mantienen, digamos, su actividad, están presentes en las conferencias de prensa. De manera que quizás este sea el periodo histórico en estos 200 años de vida de la Asamblea Legislativa en que los diputados han sido más visibles. Lamentablemente, y para ellos han sido visibles en su aspecto más negativo, que va desde sus conductas, sus gestos, su mala educación, porque hasta las tomas cuando mandan a pedir picaritas y ese tipo de comidas rápidas y ahí encima del escritorio hacen un reguero encima de su curul, y eso ha quedado claro, que lo que hay ahí es escasez de ideas y mucho apetito. La falta de respeto de la diputada limonense, ya eso desborda en la pachuquería, ¿verdad? Así, con esa palabra exactamente. Y claro, solo puede entenderse si uno hace un recorrido por sus funciones anteriores. Pues sí, se comporta como se comportan los que expenden licores en las cantinas y tratan a los clientes de mal modo. Ese es el estilo de esta diputada a la que me refiero. Entonces, ha sido muy importante porque lejos de lo que alguien podría creer que se iba a producir una especie de vacío del poder, el poder hoy está muy concentrado en las acciones, digamos, que comete el presidente, ¿verdad? El presidente es el eje sobre el cual van las miradas y los que reaccionan, pues aparecen ahí de personajes secundarios. Pero el presidente es el que ha marcado la pauta en estos años. No lo dejaron llevar a cabo sus proyectos más importantes. La Marina de Limón y el puerto para las embarcaciones, digamos, turísticas, que era fundamental para el desarrollo de la provincia de Limón. Y la construcción de la ciudad gobierno. Ahí fueron contundentes los diputados de Liberación Nacional, la Sala Constitucional, un antipoder hoy en Costa Rica. Sí, ellos son los que, amparándose en un viejo documento, que hoy día lo tenemos claro, mal hecho, mal planificado, como lo fue la Constitución de 7 de noviembre de 1949, porque al final lo que habían propuesto los 9 notables que dieron las directrices no fueron aprobadas por los diputados, no diputados, los constituyentes electos para esa discusión. Así que, digamos, de esa constitución no hay tanta historia y se ha negado mucha historia, como eso que les estoy diciendo, unas elecciones para nombrar constituyentes que estuvieron viciadas de nulidad, toda vez que se impidió la participación del Partido Vanguardia Popular, del Partido Republicano Nacional
en una época en que las mujeres todavía no votaban. Entonces, si ustedes ven las votaciones, lo que ven es un número muy reducido de gente que nombró a esos constituyentes puestos a dedo entre Ulate y Figueres. Y eran, y con todo respeto lo voy a decir, gente sin ninguna experiencia, porque ahí, ahí estaba justamente el que fuera presidente de la República. Sí, efectivamente, ahí el candidato que llegó a esa constituyente más joven, Luis Alberto Monge, tenía apenas 22 años. No había terminado ni iniciado sus estudios, que nunca concluyó. Entonces uno podría imaginarse qué podría aportar un joven a esa edad en una constitución que era fundamental para Costa Rica. Por eso al final terminaron aprobando la constitución de 1871. De manera tal que queda demostrado que de esa fecha a la elección del 2022, el gran líder ha sido Rodrigo Chávez, que ha sabido entender el recorrido que ha dado Costa Rica para plantearnos las posibilidades de rehacer el camino y de poner esta patria a caminar por la senda que a todos los costarricenses nos conviene. Nos seguimos viendo. Muchas gracias.